Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. ¿No se oye? ¿Suena? A ver, bueno, se me oye bien, da igual. Bueno, yo además, escuchar, suelo utilizar más que nada el micrófono porque si no me estropeo la voz, pero hoy no voy a hablar casi, entonces suele ser la razón por la que utilizo el micrófono, porque yo de la garganta, en la profesión que tenemos, pues tengo bastante mala garganta, pero para hablar lo poco que voy a decir, pues nada. Bueno, primero un poco centrarnos donde estamos, por qué, etcétera, etcétera. Sabéis que el instituto cumple este curso el 25 aniversario, por lo cual estamos organizando distintas actividades y las más importantes son una serie de charlas que estamos dando los profesores del instituto pues a cualquier vecino, ya sean estudiantes, alumnos o cualquier vecino de Valdemoro. Esta, si no me equivoco, es la tercera charla. Las charlas que hemos dado hasta hoy han sido retransmitidas por internet en directo porque somos los más modernos. Esta también está siendo vista por internet. Creo que está colapsada la línea, me parece que no. Pero bueno, lo importante es que lo estamos haciendo, que se sepa y que estamos muy orgullosos de ello. Bueno, la idea partió, voy a deciros la verdad, cuando Ismael presentó aquí su libro, al principio del curso, pues estábamos el día siguiente los profesores y todos los asistentes, pues encantados, que qué bien, que el compañero nos ha contado todo esto y estábamos emocionados. Y de ahí se nos ocurrió la idea de que había, pues todos los profesores de aquí podían tener muchísimas cosas para contar, que hoy mismo por la tarde hemos estado haciendo otros planes que ahora me voy a contar. Y bueno, y picando un poco a los compañeros, pues llegamos a organizar distintas charlas. La primera, bueno, sabéis que fue sobre el shock cultural desde el punto de vista de dos profesores en la India y en Estados Unidos. La anterior fue sobre la alimentación y la tercera son sobre los conflictos en la adolescencia. Bueno, ahora vamos a pasar al rango. A una de las personas que engañé en todo esto fue a Sonia García, que es profesora de filosofía en el instituto. ¿Cuántos años lleva, Sonia? Pues 3 o 4, ¿no? Iba a decir yo 4, me parece. Nos hemos dejado de presentaciones al principio, lo he hecho queriendo porque nos conocemos todos y me iba a empezar a decir soy yo, soy director del instituto y me iba a decir, vale, sabemos, yo me sé los nombres de casi todos que estáis aquí. Pero bueno, la que hoy toca, a la persona que hoy toca presentar es a Sonia y os voy a contar un poquito, porque sé que no nos apetece entrar en biografías y en datos así, de dónde surgió la idea de que yo le comento un poquito a Sonia cómo llevar este tema. Todos también sabéis que soy el director del instituto y entre otras labores que llevamos aquí es intentar ayudar a las familias y además estáis aquí varios representantes de la gente que trabajáis con las familias, estáis las mismas familias representadas, tú misma que estás aquí, muchas gracias por haber venido, que nos ayudas un montón desde asuntos sociales con los alumnos, está Nacho y se ve que bueno, que el trabajo que hace el IES Villa Valdemoro queda aquí representado y diréis, ¿y Sonia por qué se metió en estos berenjenales si es profesora de filosofía? ¿Tú qué eres? Profesora de filosofía. Digo porque a veces se nos olvida. Bueno, pues ya sabéis cómo son estas cosas. Los compañeros nos conocemos muchas veces en lo bueno y en lo malo. Yo a Sonia, no vamos a entrar en detalles porque además no deberíamos, le conocí en un conflicto bastante serio. Nacho también estaba en el conflicto serio. Y cuando te conoces en esas situaciones es cuando te das cuenta, pues a Ismael le conocimos escribiendo, a Beatriz hablando de la India, entonces pues a Sonia le conocí en un conflicto. Y me di cuenta que sabía muchísimo sobre la problemática de la que vamos a hablar hoy, los conflictos que hay en la adolescencia, que todos los que somos aquí profesores lo conocemos, que algunos que aparte sois profesores, sois padres, por lo tanto nos toca por las dos partes, y aparte también están aquí los padres reales con los hijos de nuestro instituto y que todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero ¿cuántas veces los padres, sobre todo, os preguntáis, bueno, mi hijo tiene 16 años, ¿qué puedo hacer yo con todo esto que me está pasando? ¿Tengo yo la culpa? ¿No tengo yo la culpa? Etcétera, etcétera. Pues bueno, Sonia y yo nos conocimos en un conflicto así y en estos conflictos, además, aunque parezca mentira, no solo suele estar el instituto en todo el entramado este de problemas, sino suele estar la familia, el instituto, el profesor, el tutor, asuntos sociales, a veces la policía, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo conociendo todo ese perfil de Sonia, le dije, Sonia, todo tuyo, un día tienes que hablar, tampoco te doy mucha opción, pones tú el título de la charla y quiero que hables de esto que sabes tanto, que es los problemas de la adolescencia y desde un punto de vista además un poco positivo sobre cómo afrontarlos, ¿sí? Entonces me gustaría empezar dándole un aplauso a Sonia.
Sí, un aplauso. Y ahora yo pedir disculpas porque Sonia lo tenía todo atadísimo, tenía un PowerPoint fenomenal, lo lleva muchísimo tiempo trabajando y nosotros hoy no hemos estado a la altura de las circunstancias. Sabéis que esta sala es nueva, el primer día hubo algún problema técnico por ser nueva, el segundo fue todo fenomenal, pero hoy hemos tenido que cambiar por la mañana, iba a decir el chisme el cañón, y así todo. Hay unos problemas con los colores, etcétera, etcétera, y Sonia lo tenía muy preparado y pues en este caso por responsabilidad mía lo asumo, pues no se va a ver bien, no se va a ver todo lo bien que queríamos. Entonces, Sonia, cuando hay algún problema técnico nos lo dices, porque sé que ella quería que se leyesen unas cosas que no se van a poder leer, ¿de acuerdo? Entonces os pido disculpas, pero que sepáis que la ponente en esto no tiene nada que ver, que ha sido la culpa del director, ¿vale? Pues bueno, Sonia, sí que me gustaría por otra parte, Ángel, agradecerte, que Ángel es el jefe del departamento de filosofía, que parece que estamos aquí hablando del departamento de orientación, que también está aquí el jefe del departamento de orientación y más miembros del departamento de orientación, pero para que veáis que esto podría ser una cosa interdisciplinar, desde el departamento de filosofía, pero un tema, no sé si Luis, ¿estás de acuerdo? Que el tema del que vamos a tratar es un poquito del departamento de orientación también, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, por eso. Pero bueno, Sonia, todo tuyo y otra vez perdón por los fallos técnicos que hemos tenido hoy, ¿vale? Buenas tardes a todos, gracias por asistir, me oís bien, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que cuando Josu me planteó el tema nos planteó a todos el tema de dar las charlas, yo creo que a todos nos pareció una buena idea, porque siempre es enriquecedor escuchar a otros compañeros experiencias que tienen, ¿no? O que tenemos. Pero claro, cuando vine directamente a mí, como ha dicho, y me planteó directamente el tema, al principio puse cara de, supongo que estabas de broma, y luego al final resultó que iba en serio y aquí estoy. La verdad es que los que conocéis a Josu sabéis que como está imbuido del espíritu americano, ese de todo se puede, todos a una, esto es perfectamente posible, pues me convenció muy fácilmente. Aunque me debes una comida, pero me convenciste rápido. ¿Sabes lo que has hecho, Sonia? Perdona, porque vas a estar más cómoda. Me quito el cacharro este. Quítate, ¿os parece? Perdona que te he interrumpido, pero es porque te estoy viendo y no es necesario. Y te veía. Perdona, ya no te interrumpo más, pero porque te voy a ver más tranquila y se oye bien. Venga. Bueno, mi idea en principio, y cuando Josu me planteó esto, la verdad es que no sabía cómo enfrentarme al tema. Sí que es verdad que yo por gusto personal me he dedicado al tema de los conflictos, porque me ha gustado siempre, pero no sabía muy bien cuáles eran vuestras expectativas o qué pretendíais qué podía yo aportaros, ¿no? La idea es, pues aportaros mi experiencia de 22 años, como muchos de vosotros, en el campo de la enseñanza, 3 en la enseñanza privada, el resto de la enseñanza pública, en muchos centros de la Comunidad de Madrid, con otros compañeros que habrán estado, pero sí que es verdad que he estado en centros muy conflictivos y otros menos conflictivos. Los centros más conflictivos, es verdad que la situación socioeconómica no ayudaba mucho ni a la resolución ni tampoco al tipo de conflicto, ¿no? Pero bueno, quería comentaros algunos casos que irán saliendo, ¿no? Mi trabajo lo he desarrollado fundamentalmente en el departamento de filosofía, porque soy licenciada en filosofía y ciencias de la educación, pero también he estado en departamentos, por cosas de la vida, he estado en departamentos de orientación, o bien colaborando o bien trabajando allí, con lo cual os puedo aportar las dos visiones. En parte, la visión del profesor tutor, ¿no? Y la visión del orientador, que son distintas, complementarias, pero bien distintas. Claro, mi titulación, como os digo, es la de Filosofía y Ciencias de la Educación, con lo cual yo estoy habituada a dar a clase de adolescentes de filosofía, de ciudadanía, de ética o de psicología también. El hecho de dar clases de psicología hace que tengamos una cierta preparación, pero no soy psicólogo. Esto lo quiero aclarar porque este tema, mejor que yo lo podría haber dado a Luis, de psicólogo y además es filósofo y seguro que lo haría estupendamente. Pero bueno, sí que tengo conocimientos de psicología como para que lo que encontréis en la charla sean muchas orientaciones que cualquier psicólogo os podría dar. En principio son recetillas, si queréis, pero que suelen funcionar. El tema de los conflictos, yo creo que todos estáis concienciados de ellos y trabajáis muchos de vosotros en ese tipo de problemas.
es sobradamente conocido por todos. En concreto, el tema de la adolescencia, más conocido por padres en cuanto a que lo sufrís y conocido por nosotros porque, bueno, lo sufrimos pero indirectamente, ¿no? No es lo mismo vivir con una adolescencia en casa. Uno de los cursos que yo hice que más me aportó a lo largo de mi experiencia en la enseñanza es un curso que pusimos en práctica durante un año en un centro de la zona sur de Madrid. Era un curso que se propuso, digamos, la Facultad de Psicología junto con el Ministerio de Asuntos Sociales. Bueno, pues hicieron un convenio y propusieron que durante un año estuviéramos observando en las aulas, en concreto a mí me tocó un cuarto de la ESO, pues cuáles eran los alumnos que daban un perfil violento, agresivo, conflictivo, y ver la manera de intervención en las aulas. De hecho, se nos aportó material para trabajar en las aulas, que poníamos, bueno, pues los profesores lo hacíamos, y también se nos proporcionó personal para poder trabajar y poder intervenir en algunos casos. El personal estaba propuesto por el Ministerio de Asuntos Sociales, eran educadores sociales, trabajadores sociales, y curiosamente pues aquello, bueno, pues tenía una dinámica bastante curiosa y funcionaba, ¿no? En principio el curso, pues yo creo que nos apuntamos unas 15 personas, más o menos, del centro, y poco a poco, a lo largo del año, y los que trabajáis con adolescentes, lo sabéis, se produjo un desgaste. Llegó un momento en que ya el desgaste emocional era tal que terminamos 2 personas al curso. No obstante, a pesar de esa experiencia, que es un poco desilusionadora en parte, sí que pude comprobar que a lo largo de todo ese tiempo había conflictos que sin duda se resolvieron. Eran difíciles, muy tensos algunos, eran casos muy graves en otros casos, pero sin duda funcionó. Y desde entonces, pues bueno, fue lo que despertó la chispa en mí para seguir investigando con el tema de los conflictos. En realidad, una de las cosas que os quería... Voy a poner aquí en el sitio, que me voy a dejar mejor. Bueno, el índice que os he puesto aquí es un poco lo que quiero contaros. Veis que es un poquito largo. Procuraré que no sea muy pesado, a ver si tenemos suerte y podéis leer todo lo que yo quiero. En principio, bueno, vamos a hablar de qué es un poquito la adolescencia, después hablamos de los conflictos, los tipos de conflictos y sobre todo lo que os interesará a la mayoría, cómo resolver o evitar conflictos con adolescentes, ¿no? Hablando en especial del tema de la comunicación, que a mí me parece que es uno de las cosas pendientes que tenemos a veces los padres y los profesores, ¿no?, con respecto a los chavales. Si miráis en cualquier diccionario, cualquier tratado sencillo de psicología, ¿qué es la adolescencia? La definición que os van a dar es una definición un poco débil, según mi criterio. La definición que os dan es que es un periodo transitorio entre la etapa de la infancia y la edad adulta. Es verdad que están a caballo entre 2 mundos, es verdad que no son niños pero tampoco son mayores, pero esto tampoco nos da demasiados datos acerca de qué sea un adolescente. Y para mí, por lo menos en mi experiencia con los chavales, tienen unas características muy peculiares que les diferencia con mucho de lo que es la infancia y la edad adulta. De hecho, bueno, se les considera, y muchos de vosotros lo llamaréis así, como que están en un mundo aparte, y claro que lo están. En concreto, la adolescencia suelen cifrarla entre los 12 y los 18 años, por todo el cambio que hay físico y psicológico en ellos, pero hoy por hoy se está viendo, desde hace ya al menos una década, que el periodo se alarga cada vez más, y la adolescencia ya no está escrita a los de 12 a 18, sino que podemos hablar incluso de 20 y 20 y tantos años. Esto es lo que muchos padres cuando llegan a una tutoría te dicen, es que el de 15 me da problemas, pero es que el de 20 me está dando casi los mismos problemas que el de 15, con sus diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las razones que yo veo por las que en este periodo se ha alargado? Una de las primeras razones yo creo que es el hecho de pertenecer a una sociedad tecnológicamente avanzada hace que la preparación en el campo laboral, o sea, en el mundo laboral, sea cada vez más tardía. Si os fijáis, en las sociedades rurales, generalmente los chicos pasan a formar parte de la vida adulta antes,
porque la iniciación en el campo del trabajo siempre se inicia a los 14, 15 o 16 años, ayudando a los padres o a los abuelos. En este caso, el hecho de pertenecer a esta sociedad ya más avanzada nos obliga, digamos, a que esta etapa se haga más larga. Otra cuestión que también por la que vemos que se demora o se dilata este tiempo es la escolaridad obligatoria. En el sistema educativo que tenemos actualmente, los alumnos tienen que estar, los adolescentes, hasta los 16 años en las aulas de forma obligatoria, recibiendo una instrucción que se supone que les prepara, ¿no? Y ese es el objetivo, para pues una vida adulta. En sistemas educativos anteriores u otros sistemas educativos, a los 12, 13 años, ya se podía incluso iniciar una formación profesional que siempre parece que se acerca más al campo al mundo adulto, ¿no? Y se incorporan pues, más rápidamente a este mundo. Otra razón por la que también este periodo, en mi criterio, se desarrolla o se mantiene durante tanto tiempo, es el hecho de que, por ejemplo, en la sociedad española no tenemos lo que en sociología se conoce como rituales de tránsito. Los rituales de tránsito son ceremonias que pretenden conmemorar la muerte de una etapa anterior y el surgimiento de una nueva. Es decir, por ejemplo, el casamiento sería en nuestra sociedad, es un ritual de tránsito que nos permite pasar de la etapa de soltería, ¿no? Que es en el estado anterior, a la nueva etapa que es la del casamiento. En el caso de la adolescencia, en algunas sociedades sí que se mantiene el hacer una especie de ceremonia donde socialmente se reconozca que el chico ya no es un niño y ya se le puede dar responsabilidades que pertenecen más al campo de los adultos. La sociedad española no la tiene, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, como centro, pues tenemos alumnos que vienen de otras sociedades, alumnos ecuatorianos, cubanos, colombianos, que sí que tienen una especie de resto de lo que sería un ritual de tránsito, como puede ser la fiesta de los 15, que a lo mejor habéis oído hablar, que es una conmemoración donde los niños y las niñas están de 15 años, pues celebran la muerte del niño y el surgimiento del adulto. Y ahí hay toda la familia, incluso la barriada, pues decide que este chico ya ha pasado a estar en otra etapa. Y eso a un adolescente le permite ubicarse, sabe dónde está. Y tengo 15 y a partir de ahora ya estoy en otro lugar. Otra de las razones por las que creo que también se alarga es porque los que estáis aquí o los que estamos aquí, yo creo que por edad más o menos podemos estar entre los, vamos a poner 35, seguro que algunos me lo han cumplido, hasta los 45 o un poco más, ¿no? Algunos ya sé que sois más jóvenes. Bueno, en principio somos el resultado de una generación que se ha esforzado mucho por darnos lo mejor y por intentar alargarnos esa etapa para que no tuviéramos que acceder tan rápido al mundo del trabajo. Pensad que, yo no sé vuestra experiencia, pero la mía al menos, mi madre es muy mayor, mi padre falleció, pero mi madre, que es mayor, ahora mismo tiene 86 años, es una mujer que con 18 años se casó, con lo cual se incorporó ya a la vida adulta y a las responsabilidades de una casa y a las responsabilidades, aunque ella estudió, pero a las responsabilidades de lo que supone una vida ya madura muy temprano. Es decir, no había tiempo para tonterías, si queréis entendérmelo así. Y sin embargo, y me imagino que en vuestro caso, pues más o menos parecido. Imaginaros qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos ahora. Estamos dilatando más el tiempo e hiperprotegiéndolos de lo que se supone que es un mundo que nos da miedo, ¿no? Que es un mundo que después hablaremos, tampoco se lo pone muy fácil. Y como última razón sería la preparación laboral que hoy por hoy se solicita o se exige de los chicos. El campo del trabajo está mal, tienen que estar tremendamente preparados y toda esa cualificación hace que se demore la salida de la casa, es decir, que tengamos, pues como conclusión de todo esto, adolescentes con 25 años o gente sin responsabilidades fuera de la casa, incluso en la casa, con 25 años, incluso hasta con 30, hay gente que habla de este tipo de conflictos, ¿no? Bueno. En realidad, aunque ciñamos la adolescencia entre los 12 y los 18, yo os digo que todas las cosas que vais a encontrar son aplicables, a veces incluso a los de 20. Y vais a ver por qué. En concreto, una de las características, yo al principio os he dicho que el adolescente, decir que estamos entre dos etapas no nos dice mucho, el adolescente tiene una identidad propia,
y que le hace ser muy diferente a cualquier otro. Y una de las cosas que a mí me gusta más del adolescente es justamente su búsqueda de identidad. Durante la época esta de la adolescencia lo que buscan es crear su propia imagen, una imagen que tiene que ser convincente para ellos mismos y para los demás. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con chicos incoherentes, paradójicos, es decir, que quieren una cosa pero quieren también la contraria o manifiestan la contraria, con lo cual se produce una incomprensión por parte del adulto. Es decir, ¿cómo es posible que me pidas una cosa si lo que me estás demandando es la contraria? No entendemos bien, ¿no? A veces nos olvidamos que también nosotros hemos sido así. Y una de las cosas que en la búsqueda de modelos en la búsqueda de identidad, la primera cosa que hace el adolescente es buscar modelos de confianza, es decir, buscar modelos de referencia a quienes poder imitar. Pero curiosamente, buscando esos modelos de confianza, y esa es la paradoja, el adolescente lo que hace es que teme de fiarse demasiado. Entonces lo que manifiesta en su miedo, que en el fondo es quiero confiar en ti, es no me fío. Es decir, de forma ostentosa parece una desconfianza total. Ese es el primer factor. El segundo, no sé si lo leeréis o no, el segundo dentro de esa búsqueda de identidad es que el adolescente lo que quiere fundamentalmente es ser libre, es decir, tomar sus propias decisiones, poderse equivocar él solo, es decir, dejarme solo que ya lo hago yo. Vale, pero como la libertad le asusta tremendamente, preferirá, fijaros, actuar sin libertad ninguna ante los mayores y con vergüenza, a hacerlo con sus iguales en actividades que le causen vergüenza con una libertad total. Es decir, prefiere equivocarse con los conocidos a tener que probar suerte con los que no conoce. No sé si habéis leído la viñeta, si os da tiempo. Bueno, esta imagen que tenéis aquí yo creo que es bastante conocida por todos. La imagen esa del adolescente peinándose y repeinándose y tirándose 3 horas dentro del baño, ¿no? Y cuando sale dices, pues para este desastre más vale que no hubieras empleado tanto tiempo, ¿no? Esa es una de los factores también de la búsqueda de identidad del adolescente. Por un lado pide aprobación constante, es decir, es un personaje que necesita que su imagen sea aceptada, pero por otro lado, a pesar de pedirnos aprobación, no acepta en absoluto la crítica. Y lo que va a hacer, y este juego yo creo que ya habéis entrado muchos, es culpabilizar al que está enfrente. Es decir, tú eres el culpable de hacerme sentir mal y tenerme que volver a peinar o despeinar o volverme a vestir, ¿no? Que eso es muy normal. Otra cosa que también nos sonará, sobre todo en cuanto a las responsabilidades y el esfuerzo que se les pide a los chicos, es que pues son un poco vagos, en general todos, para el trabajo y la responsabilidad. Les asusta tremendamente las responsabilidades, hasta tal punto que prefieren tener un éxito a corto plazo, con un mínimo esfuerzo, a tener un éxito mayor a medio o a largo plazo. Es decir, prefieren demorar las cosas y conformarse con lo mínimo, ¿no? Esa sería otra porque el trabajo realmente les abruma. El adolescente, como os he dicho, es un personaje que está buscando su propia identidad, y en esa búsqueda de identidad, en esa imagen que necesita tener para los demás y para sí mismo, aparecen dos cosas que son muy importantes. Por un lado está el grupo y por otro lado está la pareja. El grupo al principio es una de las cosas más importantes porque cumple la función de apoyar, digamos, esa imagen que yo intento crear para mí. En principio los jóvenes se identifican tanto con el grupo que a veces aparentemente pierden su propia identidad, y este es el momento en el que os encontráis, por ejemplo, con chicos que dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que todos vayáis vestidos de la misma manera, que habléis del mismo modo, que digáis las mismas tonterías o que hagáis las mismas cosas? Y en el fondo es una necesidad, hay que dejarles que se identifiquen con el grupo, porque poco a poco se irán separando de ese grupo para retomar una imagen propia y ser ellos mismos.
Entonces, es pues eso, la imagen que tenemos muchos en clase, es decir, es que tengo 3 alumnos o 4 alumnos que me parecen iguales y no consigo saber ni siquiera los nombres porque van vestidos igual, hablan igual o dicen casi las mismas cosas, ¿no? Una de las cosas que funciones que cumple el grupo es que les ayuda a medir la lealtad, es decir, hasta qué punto ellos son importantes y son referencia importante para el grupo. Y están permanentemente midiendo hasta dónde va a dar mi amigo por mí o hasta dónde va a ser capaz de implicarse conmigo, ¿no? Pero claro, a veces el riesgo que tenemos los padres, el miedo que tenemos los padres en general, es que cuando se buscan grupos de referencia, a veces los grupos no son tan buenos, ni las actividades que desarrollan son tan buenas, ni en general el aspecto que toma la historia es demasiado bueno. Es verdad que todos nos ponemos una máscara para actuar y necesitamos a veces configurar una imagen que dé un poco de miedo o que dé un poco una sensación diferente a los demás, porque nos da seguridad, pero claro, pueden aparecer pues pandillas que tengan ideas a lo mejor totalitarias o ideas excluyentes o ideas violentas o actividades de los que tenéis aquí experiencia en ello, como por ejemplo Nacho, ¿no? o puedas tener tú también desde servicios sociales, pues sabéis que el grupo tiene mucha importancia en los primeros pasos de lo que puede ser un conflicto, ¿no? Claro, generalmente cuando eligen grupos de este tipo es que se sienten tremendamente seducidos porque son rasgos muy fuertes y lo que buscan son rasgos acusados para sentirse diferentes a los demás. Entonces ahí está el papel de los padres y profesores para intentar vender, que es difícilmente vendible, una imagen de que la democracia, la tolerancia, la mediación es más rentable a medio y largo plazo que lo que puede ser una idea totalitaria o violenta que siempre trae conflictos y problemas, ¿no? Por otro lado, una vez que el adolescente ya tiene el apoyo del grupo, empieza a desvincularse del grupo y se empieza a identificar con la pareja. La pareja tiene una importancia grande. Primero, el interés es meramente sexual y es normal, hay una atracción, el conocimiento del cuerpo del otro y del propio, pero además el otro le sirve como la proyección de su propia imagen. Es decir, el otro se convierte en una especie de espejo que le devuelve una imagen de sí mismo. Por eso, curiosamente, aunque normalmente los adolescentes suelen coger, y todos cuando elegimos pareja, elegimos supuestamente al ser complementario, en el fondo lo que buscamos son bastantes cosas en común con nosotros y nos sentimos reflejados en el otro, de tal manera que el otro me da la imagen de mí mismo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en esta época cuando las parejas se rompen? Pues lo viven como un desastre, como algo horroroso, como una cosa que dices tú, pero bueno, a ver, si no pasa nada, si vas a encontrar una persona que te va a apreciar más, o que te va a querer más, o que te va a valorar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la propia imagen se rompe. No es que fracase la relación, sino que el que fracasa es uno mismo, porque el otro es el espejo de su propia imagen. En estas épocas es cuando les veis que están colgados del teléfono todo el día, que están todo el rato llamándose y uno dice, pero vamos a ver, si te acabas de ver hace 5 minutos, ¿cómo es posible? ¿Qué tenéis que contaros? Si hace nada que estáis, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, pues la conversación se convierte en la clave del amor juvenil. No solo es el interés sexual, que lo hay, sino también en el poder hablar y contarse cosas, ¿no? Imagino que las facturas de teléfono que pagáis os dirán que sí a eso, ¿no? Bueno, una vez que veis, que hemos visto qué es la adolescencia y sabéis más o menos de qué vamos a hablar, de quiénes vamos a hablar, vamos a hablar del tema de los conflictos. Realmente los conflictos, todos vivimos conflictos en muchas áreas. En el trabajo, con amigos, con familia, pero los conflictos con adolescentes tienen unas características bastante peculiares, entre ellas que nos exasperan profundamente. Fijaros, si yo os pregunto qué es un conflicto, seguramente aquí habría gente que entendería una cosa o su contraria. Y eso yo creo que la experiencia la puede tener Joshua, a lo mejor desde dirección o Beatriz mismamente desde jefatura. Cuando muchas veces se llama a algunos padres y se dice, mira, tu hijo ha sido sancionado porque hemos tenido un conflicto de este tipo, hay padres que directamente niegan el conflicto, dicen, eso para mí no es un conflicto. Y el problema está en convencer a la persona que eso que ha hecho ese alumno sí es un conflicto.
Entonces, hay dos formas, digamos, de ver el conflicto. Nosotros podemos ver el conflicto como que son, pues lo que comúnmente entendemos en general, intereses encontrados, necesidades o objetivos que son incompatibles entre sí, es decir, cuando uno ya dice, mira, es que es imposible, yo con esto ya no puedo. Y también se puede entender de una forma más positiva, que es un poco el mensaje que yo os quiero transmitir aquí, y es verlo como una oportunidad de fortalecer relaciones. Pensad que cuando hay un conflicto es porque algo ya no estaba funcionando bien. Entonces, en el fondo, el conflicto es una llamada de atención para intentar modificar aquello que supuestamente hemos creído que funcionaba. Y a partir de ahora se supone que tendría que ser de otra manera. No sé si lo vais a leer porque está pequeñito, si no os leo. Bueno, los enfoques hay, digamos, el enfoque os lo he puesto con la nube para que veáis que es lo negro, lo que sería negativo, y el sol lo positivo. Si os fijáis, la forma negativa de entender el conflicto es decir que el conflicto es un error, es decir, algo que no me tenía que haber sucedido en la vida, prefiero evitarlo, negarlo, decir que no existe, y bueno, pues prefiero no enfrentarme a él. Ante este enfoque negativo hay otro enfoque positivo que sería comprender que el conflicto es inevitable en el ámbito de la convivencia, porque todos cuando convivimos el roce hace el cariño, pero también hace otras cosas, ¿no? Y lógicamente pues es una manera, es una oportunidad de cambiar. Otra opción es confundir a la persona con el problema. Esto, los que trabajáis con mediación familiar, os daréis cuenta de eso enseguida. Porque muchas veces se ataca a la persona porque se cree que es el culpable de habernos metido en el conflicto, cuando en realidad persona y conflicto son dos cosas distintas. ¿El enfoque positivo cuál sería? Separo persona del problema, es decir, tenemos un problema, pero eso no puede debilitar ni puede transformar mi relación contigo, voy a intentar pues resolver ese conflicto. No hay enfoque negativo, pues no hay una comunicación directa con la otra parte, le culpo, me has metido en este follón, qué desgraciado me has hecho, qué he hecho yo para merecer esto, ese tipo de frases que decimos a veces los padres cuando ya estamos desesperados. La opción sería comunicarme directamente y enfrentarme al problema. Es decir, tenemos un problema, vamos a solucionarlo, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que las emociones aquí están siempre encontradas, pero hay maneras de resolver eso también. Algunos padres tenemos a veces, yo procuro no mantenerme ahí, pero bueno, a veces me sale, el cuarto punto, que es o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, obligamos al que nos ha metido en un conflicto a tomar partido y decir, si estás conmigo tienes que llegar a la hora. Si no estás conmigo, entonces estás teniendo una rivalidad contra mí. Y no es una rivalidad contra uno, lo que es otro tipo de realidades que ahora veremos en qué consiste. La opción positiva, voy a permitir la opinión de terceros, es decir, voy a consultar a otras personas para ver qué es lo que sucede, para que me den su opinión acerca del conflicto que estoy viviendo con mi hijo o con mi hija. Mis opiniones son las únicas correctas, la postura impositiva, aquí a veces se ve con padres que son tremendamente autoritarios, y la otra es decir, bueno, pues a lo mejor mis opiniones son cuestionables. La responsabilidad siempre es de los demás, yo no tengo ninguna parte de responsabilidad en esto, estoy hablando de la postura de los padres. En la postura contraria sería asumo mi responsabilidad, o sea, asumo la parte que yo puedo tener de responsabilidad en esto. No escucho, reacciono y ataco, es decir, antes de que me plantee un problema enseguida me pongo a la defensiva porque me está creando un conflicto, me está creando un problema y yo no quiero tener esto. Escucho, la parte positiva sería escuchar a la otra parte con interés. Otra cuestión que también pasa muchas veces, y a mí me ha pasado incluso en este centro, hay padres que cuando les planteas un problema, les dices, tu hijo tiene este conflicto, pero para solucionar este conflicto tienes que hacer una serie de cosas. Entonces los padres enseguida, algunos pues dicen, ya, pero es que eso, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en solucionar el conflicto? Y supongo que Luis tendrá experiencia de eso. Pues hombre, no le puedes dar una fecha, no le puedes decir, tenemos un tiempo, igual que ha tardado en gestarse este conflicto, tendrás que trabajar para solucionarlo. Esto tiene relación con el punto 8, es decir, se quiere una solución rápida, lo quiero ya y vamos, de forma fácil. Y si puedo no hacer mucho esfuerzo,
casi mejor. Claro, todo exige esfuerzo porque el conflicto está ahí. Y la opción sería, pues voy a buscar soluciones, la positiva, para abordar el tema, voy a consensuar cuál es el proceso, ver la manera de resolverlo y a ver si podemos llegar a algún acuerdo. La impaciencia no es buena consejera, para nada, la rapidez en estos casos no se produce. El miedo a lo que pueda ocurrir después, porque a veces, claro, cuando uno revuelve los conflictos, se revuelven muchas cosas. Y tampoco sirve para nada, hay que tener calma y confianza e intentar ser creativos, ¿no? Generalmente los expertos hablan de distintas posturas ante el conflicto. Cuando vuestros hijos os plantean cualquier conflicto que hayáis tenido, desde la hora a la que a lo mejor que os llegan tarde o que hayan llegado un día con 4 copas de más o que os hayan metido en un conflicto mayor, ¿no? Los expertos hablan de 5 posturas ante el conflicto. Generalmente no hay posturas que sean puras, solemos tener mezcla de todas ellas, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, podemos empezar con la acomodación. La acomodación es, voy a renunciar a mis objetivos, hablo como padre, voy a renunciar a mis objetivos con tal de que la otra persona me deje en paz, es decir, consiga lo que quiere y yo no me implico más. Es decir, cedo, por ejemplo, en las horas, si vosotros tenéis, por ejemplo, vuestro objetivo es que vuestro hijo llegue a las 2, como muy tarde, a la 1 de la mañana. Bueno, pues, y os plantea muchísimos problemas, la acomodación sería, bueno, contadle que no me dé mucho la vara, yo, vale, que llegue a las 2 y me voy a hacer el loco, ¿vale? La otra sería la evitación. La evitación yo creo que es una de las posturas más peligrosas, porque no existe el conflicto. Aquí no hay, aquí no, mi hijo es maravilloso y estupendo, que lo puede ser, sin duda lo es, pero está en un conflicto y por mucho que se lo cuentes, la persona no lo quiere ver. Eso desde el Departamento de Orientación, mi experiencia, y ha sido muy corta, es muy normal cuando le explicas a un padre que su hijo tiene un conflicto, la negación es uno de los primeros recursos, es decir, no, eso me está hablando de otra persona, pero no puede ser mi hijo no puede hacer esas cosas. Lo evito, no existe, me evado de él. El compromiso sería, obtengo una parte de lo que realmente me interesa, pero a cambio cedo en otras, que me interesaban, pero bueno, es una especie como de acomodación, pero con un resultado algo mejor. La imposición, pues todo lo contrario. Aquí mando yo, tú tienes que llegar a la hora, tienes que hacer no sé qué, broncas diarias. Realmente el conflicto nunca se soluciona, sino que se agrava, ¿vale? Y la colaboración, que se supone que es el objetivo al que tenemos que llegar todos, es emplear estrategias pues, para conseguir los objetivos de ambas partes. Difícil, ¿eh? Pero se puede. Bueno, como es imposible dar una clasificación de todos los conflictos que pueden tener los adolescentes, porque podríamos hablar de drogas, podríamos hablar de sexualidad incontrolada, podríamos hablar de cantidad de cosas o incluso, qué sé yo, de malos rendimientos escolares, os he dividido esto en 3 partes. Estaría por un lado lo que serían los conflictivos en casa, los que os plantean retos en la casa y en ninguna otra parte más, ¿vale? Los conflictivos en el ámbito escolar y los que son conflictivos en los 2 ámbitos. Esto fue una sugerencia que me hizo Luis y la verdad es que creo que es más clara. El conflictivo en casa. Bueno, pues es importante valorar si la situación proviene desde niño o está sucediendo en este periodo puntual de la adolescencia. Porque sin duda en la adolescencia surgen conflictos que son propias de la adolescencia, pero no es lo mismo trabajar con chicos que ya traigan conflictos desde la infancia. Es muchísimo más difícil trabajar con un chico, y yo he trabajado en este centro con chicos así, que viene con conflictos de la infancia a uno que surge pues, en los 15 y 16, que sin duda es un periodo transitorio y se le pasará, ¿vale? Realmente para todo esto hay las familias, la parte, digamos,
aquellos que podéis detectar mejor el conflicto sois vosotros desde la casa. Porque hay veces que llegáis al centro y decís, y Luis alguna vez me ha comentado alguna cosa, claro, hay padres que te vienen diciendo, es que en casa es muy conflictivo. Ya señora, pero es que aquí no es conflictivo, es que en el instituto es un alumno estupendo, no hace nada, es pues normal. Y sin embargo en la casa es pelea constante y pelea constante. Realmente las familias tenemos una serie de medios que disponemos para poder afrontar los conflictos y muchas veces los dejamos porque pensamos que somos muy exagerados o que aquello ya pasará. Hoy por hoy, por ejemplo, hay programas en televisión que conocéis que tratan acerca de los conflictos en las casas. Uno está orientado a niños y el otro está orientado a adolescentes. ¿Los conocéis? El programa este de Super Nanny no es más que un psicólogo que va a casa y ve cuál es el conflicto familiar, interviene con las familias, generalmente se trabaja con los dos, con familias, pero también con los chicos, y se llegan a acuerdos y hay una modificación de conducta que generalmente es premio y castigo y más o menos van consiguiendo el objetivo. Y luego hay otro programa que también tiene su interés en parte, que es el de El Hermano Mayor, que ahí sí se trabaja con conflictos con adolescentes, conflictos más graves parece, ¿no? Y no es un psicólogo quien lo trata, sabéis que es un entrenador, es la técnica del coaching que llaman psicología ahora y que consiste en intentar modificar y hacer consciente al chico de todas esas cosas que está haciendo que son un desastre en la familia, ¿no? Pero al margen de estos programas, ojalá tuviéramos un psicólogo para traerlo en casa y que nos solucionara a veces cosas, ¿no? O al policía o al educador social o yo qué sé qué, pues tenemos otros medios más sencillos. Uno de ellos, y fundamental, es el pediatra o el médico de cabecera. A veces vemos que, por ejemplo, nuestros hijos duermen poco, que están nerviosos, que están a lo mejor agitados, o que no comen bien, o que están distraídos, o yo qué sé, o cualquier cosa que nos puede parecer, que son rasgos de que algo está pasando. Sencillamente, a veces, con una visita al pediatra o al médico de cabecera se arreglan muchísimos problemas. Yo recuerdo un caso de un chico que no era conflictivo en casa, es que parecía que no estuviera atento a nada nunca, o sea, como si pasara. Y ya era desesperante, era una cosa, lo tenías en primera fila y no había forma de hacerle entender que tenía que sacar un bolígrafo, que tenía que hacer, en fin. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, algunos profesores, es que el chico respondía cuando se le trataba de forma personal y se le acercaba a uno mucho. Pero cuando estabas hablando con otros chicos o te dabas la vuelta, el chico no hacía ni caso. Entonces, claro, uno puede pensar, cosas de adolescente. Al final le mandamos a la señora al médico y decimos, no sé, que le hagan un estudio, en fin, puede ser cualquier cosa. Pues el chico era sordo de un oído, totalmente sordo de un oído. Y además, cada vez que, claro, ¿qué pasaba? Cuando te dirigías a él, te leía los labios, había establecido ese recurso y sabía que lo que le estabas hablando. Cuando te dabas la vuelta o hablabas con otros chicos o hablabas deprisa, no te seguía. No era un problema de interés, el conflicto era otro. A veces, pues yo qué sé, recuerdo otro caso también de médico de cabecera pediatra. Recuerdo una madre que en un centro de la zona noroeste vino a mí y me dijo, que era yo la tutora de su hijo, me dijo, estoy un poco preocupada porque mi hijo, no sé, me veo que come poco, que hace, no sé, me preocupa un poco. Y yo quería saber si usted podía vigilar, lo digo literal, si se come el bocadillo en el recreo. Claro, yo dije, mira, yo me puedo asomar un día y puedo ver si se come el bocadillo, pero yo no puedo estar detrás de tu hijo. Y sobre todo una cosa importante, que yo no sé lo que hace con el bocadillo después. Igual lo vomita, igual lo esconde, igual no lo sé, o lo que hace en tu casa. Al final, efectivamente, se mandó al médico. Esta mujer pues tomó las riendas del conflicto y dijo, pues voy y efectivamente este chico empezaba a tener trastornos de alimentación que se cogieron a tiempo, ¿no? Otra opción, otro medio del que disponemos todos es el psicólogo o la derivación del médico a salud mental. Yo no os he puesto salud mental porque suena fatal. De salud mental, enseguida los padres dicen, no, mi hijo no está loco. No está loco. Y cuando les digo yo a mis alumnos lo de los psicólogos, ya también me dicen que no están chalados.
A ver, el psicólogo es un apoyo más, es una ayuda que en muchísimos casos es fundamental, porque ¿cuándo podéis derivarlo a un psicólogo o a un terapeuta? Pues cuando veis conflictos de tipo conductual, es decir, conductas que os parecen extrañas, maneras de actuar que no son las habituales, cosas que os pueden, no sé, preocupar de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo el caso también de otro alumno que, claro, como nosotros damos psicología en segundo o en primero de bachillerato, al explicar los trastornos obsesivos compulsivos, que son, bueno, gente que tiene una fijación, es una patología, y que repite muchas veces una cosa, o que necesita hacer algo porque les da seguridad, como lavarse mucho las manos, cosas así que entendemos. Pues al explicar esa patología se sintió muy identificado. Y vino un día a hablar conmigo en clase y me dijo, mira, yo no sé si yo tengo esto o no lo tengo, pero yo hago una serie de cosas. Efectivamente era un trastorno obsesivo compulsivo, se fue al médico, habló con los padres, se fue al médico y efectivamente era así, fue a un psicólogo y le ayudó. No es, a ver, Luis os puede informar sobre eso, no es algo que se pase, pero al menos sí que lo pudiera encauzar y el chico supiera realmente cuál era su problema, ¿no? Otro medio del que disponéis como familia es la escuela de padres, que a mí me pareció muy interesante, Ana, cuando comentaste una vez, no sé si fue de las charlas, comentaste que sí que conocías una escuela de padres, que ibas incluso. Me parece que es un recurso que utilizamos poco. La escuela de padres no es para padres que tienen hijos de prisión, para nada, sino para chicos que tienen conflictos, que son muy pesados, que son adolescentes, que nos ponen la cabeza así, y que, bueno, pues que no tenemos recursos, no sabemos qué hacer. Y en la escuela de padres, que después hablaré un poquito de ella, pues os pueden dar soluciones, cosas que no se os ocurren, ¿no? Y luego están los servicios sociales. Los servicios sociales, pues también lo que intentan es detectar problemas que suelen implicar a las familias y, bueno, pues la solución, luego hablaré un poquito de ellos también, yo creo que es un recurso interesante porque, bueno, te proporcionan los medios, a veces te dan ayuda de tipo jurídica, psicológica, de orientación, ¿no? Que a veces los padres muchas veces llegan perdidos o llegamos perdidos, no sabemos muy bien cómo enfrentar ese problema y ahí enseguida pues te ponen en tu lugar y te dicen, ¿no? Yo recuerdo, con respecto al anterior, recuerdo el caso de unos padres que, bueno, con dos hijos, ¿no?, en edad adolescente, que tenían conflictos de pareja. Entonces, bueno, estaban planteándose una posible separación y como los chavales eran muy jovencitos, o sea, que tendrían pues uno 12 y el otro 14 o 15, pensaban que les podía afectar, entonces solicitaron en servicios sociales mediación familiar. Y lo que hicieron fue trabajar el tema de la separación. Hoy por hoy, los tengo como padres, son padres que han superado su crisis matrimonial y sus hijos entendieron perfectamente el conflicto y lo han superado. No siempre se superan los conflictos, pero bueno, es un mecanismo que tenéis ahí. Luego están los conflictivos en el centro. Los que son conflictivos en el centro, bueno, en realidad la forma de detectar los conflictos a veces bueno, es o bien por una alteración en la conducta, ¿no?, problemas de conducta en el aula, o bien a veces bajo rendimiento escolar. Hay chicos que empiezan con problemas de, bueno, pues, malas notas o un bajo rendimiento, apatía, etcétera. A veces la medida de información a los padres se convierten incluso en medidas sancionadoras dentro del centro. Yo os he puesto ahí las medidas con las que cuenta el centro, muchos las conocéis, pero yo creo que hay cosas que me parecen interesantes apuntaros. Por un lado está el boletín de notas. A mí me sorprende cada vez más que haya padres que hoy por hoy todavía no sepan que sus hijos tienen una evaluación un mes determinado y que tienen que traer un boletín de notas firmado por los padres, porque es la forma que tenemos de informaros de cuáles son los resultados académicos de vuestros hijos. De hecho, se solventarían muchísimos problemas si a veces los padres estuviéramos más pendientes. Porque una baja nota en un área determinada no tiene por qué tener ningún significado, pero si un chico suspende 6, 7 asignaturas, te esconde el boletín, te lo trae falsificado y el padre no sabe nada, eso sí tiene un conflicto por debajo que hay que intentar solventar cuanto antes, ¿no? A veces, por ejemplo, el conflicto, o sea, el tener un bajo rendimiento no significa, puede ser por muchas razones, pueden ser problemas emocionales, puede ser que no se sienta bien en el aula, puede ser dificultades de aprendizaje, que en eso Luis siempre enseguida los orienta,
O puede ser, qué sé yo, chicos con altas o con bajas capacidades, con escasas capacidades, que hay que adaptarles y hay que, bueno, pues enseñarles la manera de poder acceder al nivel mínimo que todos podemos, ¿no? Otra de las medidas es las tutorías. Las tutorías son una oportunidad que tenemos los padres para hablar con los profesores que conocen más a nuestros hijos. Pensad que vuestros hijos pasan 6 y 7 horas aquí, que es muchísimo tiempo. A veces no tenéis la suerte de poder ver a vuestros hijos tanto en un día, y nosotros sí, porque estamos aquí con ellos. Entonces, en las tutorías os dan información acerca del rendimiento académico, que es interesante, pero también cómo está ubicado vuestro hijo, cómo se siente, qué es, bueno, pues cuáles son... Y esto también evitaría muchas sorpresas, el ir a las tutorías. Los parques. Esto lo conocéis, se supone que es bueno, pues una medida en la que los profesores, una vez que hemos agotado las advertencias, pues hacemos uso de una notificación en la que se dice, pues tal alumno ha hecho tal cosa, y se notifica a los padres. Pues a veces nos cuesta mucho que nos lleguen los partes firmados. Los partes tienen que venir firmados por parte de los padres. Yo sé que posiblemente los que estáis aquí sois los que firmáis los partes en el caso de que los tuvierais, que a lo mejor no los tenéis. Pero bueno, que estas cosas suceden, ¿no? Las expulsiones, pues es la medida o el límite que pone el centro. Es un poco cuando ya se han agotado otras posibilidades, la expulsión es un poco la sanción mayor. Y bueno, pues una de las cosas que a mí me parece importante en las expulsiones es que los alumnos o los adolescentes vean coherencia. Si cuando se expulsa a un alumno nos encontramos con padres que lo que hace es luchar o entrar en un pulso a mi criterio absurdo, con jefatura de estudios o con el profesor, no, yo creo que es que tenía que haber sido, al final el alumno se sale con la suya, ve que no hay colaboración, no hay cooperación entre la gente que le educa, con lo cual hace al final lo que quiere, y eso sí que es un conflicto mayor. Otra opción es la comisión para la convivencia. La Comisión para la Convivencia, bueno, eso os pueden hablar más jefatura, pero en principio, o director, está formado por corregirme si no, por el director, el jefe de estudios, un representante del profesorado, otro de las familias y un alumno que sea miembro del consejo escolar. Y lo que se hace, en teoría, vamos, en la práctica también, el objetivo es, bueno, pues que haya un clima de convivencia armónico, solventar o poner cuáles son, intervenir de forma pacífica en la resolución del conflicto, investigar qué es lo que ha sucedido y al final, si hubiera que poner una sanción, que generalmente es así, pues se comunica al consejo escolar cuáles han sido las medidas. El departamento de orientación, que no por ponerlos abajo, los tres últimos son menos importantes en absoluto, El departamento de orientación, pues es un recurso que, bueno, me he saltado al aula de reflexión. Sí. El aula de reflexión para la convivencia. Es un proyecto que a mí me parece muy bonito, que se ha iniciado hace un par de años, ¿no, Josu? O hace 3. Lo inició Pilar. Y interesante porque es, algunos profesores en sus horas de actividades complementarias, de forma voluntaria, proponen ser tutores de aquellos alumnos que hayan tenido conflictos recurrentes, es decir, chicos que hayan sido expulsados en numerosas ocasiones, chicos que no sepan cómo solucionar ese problema. Y el aula de reflexión consiste justamente en hacer un seguimiento con ese chico, para ver a esa chica, para ver de qué manera se le puede ayudar a recapacitar y a que aquello no se vuelva a repetir. A veces se consigue, otras veces no se consigue, pero bueno, es un medio más. El departamento de orientación, que como os decía no es menos importante por ponerlo casi de los últimos, es un departamento que pretende, que orienta, asesora y diagnostica a aquellos alumnos que tienen dificultades, del tipo que sea, y sobre todo una labor importante en el departamento de orientación es el facilitar los recursos apropiados para solucionar ese problema. Es decir, si hay que derivar a otros medios, como puedan ser servicios sociales o puedan ser otros lugares, se hace con un informe previo y bueno, pues es una solución también interesante. Los educadores sociales, pues aquí tenéis la suerte, porque no en todos los centros donde yo he estado lo había, vamos, es el primero que conozco y he estado ya en 12 o 13 centros, que tenéis educadores sociales dentro del centro. Están Ana y María, que están aquí los miércoles desde las 11 hasta las 2:20, ¿no?
y que, bueno, tienen la facilidad de la edad, ¿no? Que eso es proximidad para los chicos, más próxima que yo seguro. Y luego, sobre todo, que están habituados a trabajar con chicos de riesgo. Entonces, les es muy fácil y muy, vamos, habitual trabajar con este tipo de chavales. Y sobre todo lo que les ofrecen es confidencialidad, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de hablar en secreto, digamos, ¿no? De sus asuntos, y luego pues soluciones concretas, prácticas. Me parece muy interesante el proyecto que habéis hecho de los fines de semana, dejar abierto el centro para que las actividades lúdicas también estén, bueno, pues controladas, ¿no? Que no solo el centro lo identifiquen como un sitio donde estudio, sino también el centro es un sitio donde convivo, donde entro y salgo cuando quiero, juego al fútbol y estoy aquí, y es una referencia más, que está muy bien. No solo me levanto a las 8 de la mañana y llego a clase y ya está. Y luego, pues, el policía tutor, que para mí es la estrella, porque me ha ayudado un montón junto con Josu. Yo creo que, bueno, sin duda me habéis ayudado mucho en los conflictos, que algunos han sido durísimos aquí en el centro. Luis también, pues no hubiera sido por sus consejos, hubiera metido la pata muchísimo. Pero bueno, el policía tutor es un recurso que lleva ya unos años, que es interesante porque es digamos, la cara amable de la policía, creo yo. Yo creo que tú estás de acuerdo, Nacho. Y bueno, sobre todo porque es una figura próxima, dado que él está mucho en el centro, el Nacho y tu compañero, ¿no? También está mucho en el centro, los alumnos le conocen, saben quién es, saben que es una referencia, que pueden incluso dirigirse a ellos para solicitar ayuda, como ha sido el caso de algunos chicos que han necesitado ayuda y lo han hecho abiertamente. Y luego, por otro lado, es la representación de la autoridad, aunque sin uniforme desmereces mucho, ¿eh? No es por nada. Pareces un papá más. Bueno, la labor de policía tutor, la verdad es que a mí me encantaría que mi coloquio saliera, porque es interesante. Ayuda en conflictos un poco más complicados, no tanto servicios sociales como la policía, pues siempre solventáis lo difícil, ¿no? Pues yo que sé, casos por ejemplo de mediación en violencia de género, violencia en familias, casos de chicos por ejemplo de riesgo, ¿no? Con drogadicción y otra serie de cosas, chicos por ejemplo absentismo, que es un poco lo más común, cuando los policías tutores traen de la manita a esos alumnos que son menores de edad y nos los traen al centro otra vez, o otras funciones que también son interesantes. Yo debo decir que he trabajado con él y la verdad es que es una gozada. Luego, los que son conflictivos en los dos ámbitos. Pues esto ya es un problema más gordo, claro, como os imagináis. Aquí, pues, claro, me sale, ahora estoy viendo que salen los cuadraditos esos que no tenían que salir, pero bueno. Las medidas son las mismas que se proponen, lo que pasa es que generalmente cuando los alumnos son conflictivos en los dos ámbitos, se suele recurrir más al policía tutor y a servicios sociales, porque ya se ha magnificado el tema y ya generalmente están implicadas las familias, y ahí ya intervienen especialmente estos dos, pero el departamento de orientación también, en la medida en que localiza o detecta el problema y deriva a, en este caso, servicios sociales y policía tutor. Bueno, ahora ya lo que os interesa más, que es qué hacer para evitar los conflictos. Bueno, pues el adolescente necesita todo eso que tenemos ahí. En primer lugar, necesita normas y límites. Claro, ¿cuándo poner las normas y cuándo poner los límites? Yo me imagino que ese es el tema de algunas casas, ¿no? Pues las normas y los límites hay que ponerlas siempre que se entienda que hay peligro para el adolescente. Nosotros consideramos que hay peligro. Lo demás se puede pactar. Es decir, se puede pactar una llegada un poco más tarde porque hay un acontecimiento o porque hay una cosa, pero hay ciertas cosas que no se pueden pactar si vosotros consideráis que hay riesgo. Y a veces ponerse firme y poner un límite no significa ser autoritario, sino dar unas referencias claras a los alumnos, que a veces, o a los adolescentes en este caso, que a veces no saben muy bien dónde están. La segunda cosa que necesita un adolescente, pues no necesita muchas lecciones. Lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, aquí no lo aguantaría un adolescente ni de broma. Esta pobre está aquí aguantando como una jabata.
porque generalmente lo que necesitas son ejemplos, no charlas eternas que dices tú, por Dios, a ver cuándo se vaya. Ejemplos de vida y, bueno, pensad que vuestros hijos son vuestros mayores críticos, están observándoos permanentemente lo que hacéis bien, lo que hacéis mal, y enseguida, en cuanto pueden, es que me dijiste, por Dios, me has pillado un renuncio, eso no lo hago siempre. La tercera cosa, saber que los padres no son perfectos, eso es muy importante, porque primero porque no lo somos, y segundo porque hay que enseñarles que los errores siempre son útiles para poder mejorar. Son equivocaciones, pero que se pueden rectificar. La sinceridad es otra cosa importante. Yo, sobre todo en chicos de segundo de la ESO, sí que veo que les afecta mucho que los padres no cumplamos con nuestra palabra. A veces no cumplimos porque se nos olvida o porque no nos hemos dado cuenta, prometemos cosas que luego no hacemos, y es mejor reconocer el error y decir, bueno, me he equivocado, lo siento, pues he estado despistado, ¿no? Y rectificar, que hacerse el loco y decir, bueno, pues total, no se ha dado cuenta. Porque generalmente los chavales se dan cuenta y lo padecen como una frustración muy grande, como un engaño, como como algo terrible. Y lo último es saber que somos su apoyo incondicional. Eso está ligado a la parte afectiva, es decir, no se debe sobreentender que queremos a nuestros hijos, o dar por supuesto que, sino hacérselo ver. Yo sé que un adolescente lo primero que va a hacer es cruzar de calle cuando nos ve, aunque seamos sus padres. Y si intentamos darles un abrazo o un beso, van a decir, mamá, que me está mirando todo el mundo. Esas cosas son normales, pero hay muchas maneras de manifestar el afecto a los hijos que no tiene que ver solo con los gestos de abrazos o besos. A veces es, pues sencillamente, pues mira, te he traído esta película porque me he acordado de ti, o he visto no sé qué cosa y creo que te puede ser interesante. Referencias, pinceladas, que el chico vea que estamos pendientes y que son importantes para nosotros. ¿Qué debemos hacer los padres? Bueno, pues aquí tenemos bastante tarea. La primera, importante, hablar con otros adultos. Hay veces que nos creemos los únicos en el mundo en problemas. Decimos, uy, mi hijo tiene este problema y seguro que soy la única persona que lo tiene. Pues para nada. De hecho, el hablar con otros adultos, amigos, por ejemplo, que tengan edades parecidas, hijos con edades parecidas, nos permite tres cosas. Una, que no somos los únicos. Otra, que los demás me pueden aportar soluciones que a lo mejor a mí no se me ocurren para nada. Y la última, que entre todos, si no hay solución, si no veo la manera, entre todos solucionamos. Y yo creo que esta es a veces la labor que hacen en las escuelas de padres, porque no todos conocemos a lo mejor hijos o personas que tengan hijos adolescentes, pero sí que podéis ir a grupos donde os pueden ayudar porque tienen hijos de estas edades. Otra de las cosas que es importante es dedicarles tiempo, calidad frente a cantidad. Yo sé que los trabajos que tenemos hoy en día, o que tenéis, nosotros tenemos la ventaja de que a las 3 nos podemos ir a casa y vemos a nuestros hijos, pero muchos de vosotros trabajáis y estáis haciendo un esfuerzo, a lo mejor por venir aquí incluso. No nos dejan estar mucho tiempo con los niños, pero sí que es verdad que es mejor estar poco tiempo en lo que se esté, que sea rentable y que sea fructífero, a estar demasiado tiempo y en la casa a lo mejor y ni siquiera verte durante todo el día. Yo recuerdo no hace mucho que en un hospital de Madrid, pues teníamos ingresada a mi suegra, que estaba enferma, y bueno, pues pasando por el control de enfermeros, oigo a una enfermera que decía, sí cariño, sí, espera, ¿qué lección es esa? La enfermera estaba tomando la lección al hijo, tenía 4 hijos, luego hablé con ella, 4 hijos, y estaba haciendo con cada uno una historia. Con el uno que qué tal le había ido no sé qué cosa, con el otro tomándole la lección de no sé qué, con el otro que tenía un examen de no sé qué y también tal. Es decir, a veces tenemos poco tiempo, pero el poquito tiempo que tengamos, si es de calidad, si ellos notan que son objeto de nuestra atención, es suficiente. A mí este chiste me encanta. No sé si lo leéis, pero es genial. Dice, os lo voy a leer porque es buenísimo. Dice, mamá, papá, Héctor se ha pasado por aquí y luego Pierce nos ha llamado para quedar. Lo más seguro es que estemos en un sótano, pero si llamas y no estamos, será que habremos ido a por helado o alguna cosa inocente por el estilo.
firmado el hijo. Y dice el padre, dice, Arrea, no había leído una ficción tan mala desde que iba a la universidad. La madre enseguida se la va a cargar. Esto es, bueno, pues esto es bastante habitual, ¿no? Entre los adolescentes, pues, el engaño y demás. Sin embargo, una de las cosas que tenemos la obligación responsable es de estar informados, de saber conocer a los amigos de nuestros hijos, conocer qué es importante, conocer cuáles son las aficiones de los chicos, cuáles son las últimas modas, que yo a veces procuro hablar con los chicos porque hay cosas que si no me lo cuentan ellos yo no lo sé, porque por edad ya estoy muy lejos de ellos, ¿no? Y a veces me cuentan unas cosas que me horrorizo, digo, Dios mío, si supierais todo lo que me cuentan a veces de las cosas que se hacen, aunque suelen hacer los adolescentes. Bueno, pues, ¿por qué os digo esto? Pues porque a veces me he encontrado con gente que está tremendamente, con padres que están muy desinformados y no saben, no sospechan en absoluto nada de las cosas que puedan hacer sus hijos fuera. Recuerdo el caso de una mujer, de una madre. Estaba yo en un departamento de orientación en ese momento trabajando y tuvimos que llamarla porque era un chico que tenía problemas de asentismo y bueno, más cosas, pero sobre todo era que consumía muchísimo hachís. Un chico que tenía ya una conducta un poco violenta, incluso él mismo había reconocido que robaba dinero en casa y demás. Bueno, pues cuando hablamos con la madre, la primera, y además me tocó a mí aquellas, que fue mi primera en orientación, mi primer despuntar, que casi me da algo, pues me enseñó una foto, empezó a hablarme de un hijo, y entonces me enseñó una foto. Cuando me enseñó una foto de un niño de 4 años. Yo pensé que me estaba hablando de otro hijo distinto, ¿no? De un hijo que tendría un niño más pequeño, hasta que al final ya, al cabo de un ratito, me di cuenta de que me estaba hablando era de su hijo de 14 años. Claro, la mujer se había quedado anclada en el pasado, su hijo tenía una realidad totalmente diferente y no tenía nada que ver con aquel niño de 4 años inocente que ella tenía en su mente, ¿no? Claro, cuando se le empezó a contar todas las actividades que el chico hacía, pues enseguida empezó a atar cabos y dice, bueno, entonces el olor tan raro que yo olía en el cuarto y no sé qué que yo veía tal y esas y sí, que siempre me faltaba dinero en el monedero y que no sé qué, no sé cuánto, pues empezó a hilar y la mujer, pues bueno, se vino abajo, lógicamente, ¿no? Porque encontró el engaño, ¿no? Y sobre todo su falta de realidad, que eso es importante. Otra cosa es que hay que estar atentos a la comunicación no verbal. Los adolescentes generalmente cuando no quieren dar información son monosilábicos. Sí, no, bueno, vale, mañana, pero no dicen nada. Bueno, pues a veces hay que estar atentos a los gestos, a las maneras, a lo que pretenden o parece que quieren leer entre líneas, vamos, que es una habilidad bastante complicada. Sin obsesiones y sin una vigilancia extrema, porque yo sé que hay padres que se pasan todo el día mirando, no, habrá lo de que suba la ceja significará, pues eso, ¿no? El chiste también es bastante bueno porque le dice, no sé si lo veis, dice hola papá, dice hola Jeremy, ¿qué tal el colegio? Dice genial, era el día de los desnudos, así que estuvo algo mejor de lo normal. Pues el padre se queda así sorprendido y dice, repítemelo otra vez. Dice, es fácil. Cuando pone la cara seria, está bromeando. Cuando sonríe, oculta algo. Y cuando tiene ninguna expresión, nadie sabe lo que piensa. Es decir, son un poco así, ¿no? Nos engañan. Y luego, bueno, pues está lo que sería el margen de confianza. Dentro del miedo que tenemos todos los padres, porque el mundo que hay fuera parece el mundo del lobo y de los cocos, pues hay que dejarles un poco que se equivoquen y en fin, a veces es preferible dejarles ir a una fiesta aunque luego uno no haya dormido en toda la noche y tenga que ir a recogerlo a las 4 de la mañana cuando no le apetece nada, que no dejarles hacer nada porque ellos tienen que vivir sus propias experiencias. Entonces, bueno, pues el margen de confianza también es importante. Otra cosa es ayudarles a gestionar el tiempo libre. Una de las cosas que yo creo que es más peligrosa para un adolescente es el aburrimiento. Como un adolescente se aburra, yo creo que es una de las cosas más peligrosas que hay porque se pueden meter en cualquier lío.
A mí el tema Internet es un tema que me preocupa mucho porque es una puerta abierta a cosas estupendas, pero también es algo bastante peligroso, entre otras cosas porque están demasiado tiempo sentados delante de los ordenadores y a veces se pierden habilidades sociales, no son capaces de relacionarse con otros si no es a través de un Messenger o a través de un Facebook o de unos otros. Algunos, yo por lo que estos últimos años estoy viendo, me estoy encontrando a chavales bastante adictos incluso al juego y a las maquinitas en general o a internet, porque son chicos que están mucho tiempo solos y a lo mejor están, no os exagero, del orden de 6 o 7 horas delante de un ordenador. Los últimos estudios que han hecho expertos en neurología ven que el cerebro está preparado para recibir una serie de estímulos, pero no para una sobreestimulación como la que se está haciendo. Y se están empezando a detectar problemas de déficit de atención, nerviosismo y demás, ¿no? Eso yo sé que a algunos va a sonar un poco raro, lo de la educación en valores, que generalmente cuando se habla de educación en valores, a veces, no sé por qué, se relaciona con el ámbito religioso y no tiene nada que ver. Los que somos profesores de filosofía estamos más que acostumbrados a hablar de los valores, porque es un tema, muy que damos en ética, ¿no? De cuarto. Los valores en realidad son referentes de la acción, es decir, es aquello que yo deseo, que considero digno y como lo considero digno, pues voy a hacer todo lo posible por alcanzar eso que es un valor para mí. Si para mí es un valor el respeto, voy a hacer todo lo posible porque mis acciones vayan encaminadas a respetar. Si es la solidaridad igual, la integridad igual. Pero claro, en la educación en valores, por mucho que les digamos a nuestros hijos cosas, habla, que les sale por otro lado. La educación en valores tiene que ser a través del ejemplo, siempre. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo observados y escuchados por los chavales todo el rato. Yo, por ejemplo, el otro día me di cuenta con mis hijos. Voy en el coche, tengo una hija de 7 años y otra de 4. Y mi hijo me dice, mamá, ponte el cinturón que está la policía. Y digo, claro, me di cuenta en el momento y dije, pero el cinturón hay que ponérselo siempre. Diego, hay que ponerse siempre el cinturón, no solo cuando está la policía. No, pero si no te ven, no pasa nada. Alerta, yo dije, uy, madre mía, vaya vida. ¿Por qué? Pues porque el adolescente, ¿qué haría? El adolescente, si ve ese tipo de acciones desde niños, entiende que a la autoridad se la puede esconder o se la puede engañar, siempre y cuando no te miren, no pasa nada. Con lo cual, si la autoridad es el policía, la autoridad también soy yo como padre, y la autoridad también soy yo como profe. Con lo cual, si no me ven, como no me has visto, todo vale. Peligroso, ¿vale? Otra cosa, que a mí me produce un poco de pena, ¿no? Que es que a veces proyectamos en nuestros hijos falsas expectativas. A todos nos gustaría tener como hijos a Mozart, a Einstein o a yo que sé qué, o al mejor concertista del mundo, pero nuestros hijos son lo que son, tienen las capacidades y limitaciones que tienen, y si a veces les creamos falsas expectativas, lo que hacen es que se terminan frustrando muchísimo, porque ellos creen que tienen que responder a la idea que tenemos de ellos, con lo cual siempre no llegan. Y muchas veces las crisis de angustia que tienen algunos chicos, crisis de ansiedad, están debidas a eso. O sea, tú vas a dar una nota, nosotros lo notamos muchísimo, me imagino que mis compañeros estarán de acuerdo, cuando das una nota a un alumno, sabes perfectamente cuál es el nivel de demanda en la casa. Si se te pone desesperado porque has sacado un 8, es que yo no puedo llegar con esta nota a mi casa, porque es que mis padres no van a entender. Dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Están proyectando una imagen que no es la tuya, porque todos nos podemos equivocar. Otra cosa es que tampoco nosotros somos nuestros hijos no son nosotros. Es decir, hay padres que dicen, uy, si yo era igualito que tú. Yo cuando era pequeño, pues igualito. Cuando era adolescente, lo mismo. Y fíjate ahora en lo que me he convertido. Bueno, pues si hacemos eso, lo que estamos haciendo es que la conducta de nuestros hijos creemos que es previsible
Y decirle a una persona que su conducta es previsible es no darle ningún margen al error, ningún margen a la libertad, ni nada de nada. En fin, complicado. De hecho, os iba a contar. Este año, mi hija de 7 años empezó a tener un conflicto bastante serio con un chavalito de su clase. Y bueno, pues el alumno la empujaba, no sé qué, le insultaba, no sé cuánto. Bueno, le daba por muchos niños, pero entre ellos, tal, que fuimos a hablar al centro, hablé con la tutora y hablamos con los padres del chico. Respuesta del padre, sorprendente. Dice, no, si yo soy ahora lo mismo y ahora soy ingeniero. Dije, vale, pues muy bien, ya sé cuál es el problema. O sea, el problema no lo tiene mi hija, porque yo pensaba que era un problema también de interacción. Digo, a mi hija, oye, le pica o lo que sea, que también mi hija se las trae. Pero no era el caso, o sea, era un problema diferente. Otro tema importante, trabajar la autoestima desde la infancia. Pues este tema yo creo que es algo que hay que trabajarlo desde pequeñitos. No se puede coger a un adolescente y contarle la charla así nada más llegar, hay que hacerlo desde muy pequeños. Y entre otras cosas aparecería lo siguiente: deberíamos proporcionarles un ambiente favorable para el estudio, académicamente, pero también para la relación social, a un lugar donde ellos se sientan a gusto, donde puedan traer a su gente o donde puedan tener sus relaciones. Devolverles siempre imágenes positivas, es decir, si se han equivocado, hacerles ver que es una manera de aprender, pero que eso ha sido positivo porque han aprendido tal cosa, o valorándoles lo que han hecho positivamente. Aceptar las capacidades y limitaciones de cada chico. A veces no aceptamos que nuestros hijos tengan unas capacidades y no otras. Ponerle una serie de límites, lo que hablábamos de las normas, porque esos son patrones de conducta. Es decir, si yo sé que puedes llegar hasta aquí, el patrón de conducta tiene que estar en estos márgenes. Si está por encima o está por debajo, no está llegando a lo que se supone que yo considero que es interesante. Proporcionarle ayudas para elevar capacidades, pues si veis, eso yo creo que lo hacéis todos. Si veis que por ejemplo tiene capacidad para el inglés, pues a lo mejor pues traerle algún libro en inglés, alguna película, fomentarle eso, algún viaje, lo que sea, ¿no? O cualquier otra cosa. Ayudarle a tener una imagen ajustada de sí mismo, que sean capaces de darse cuenta de que, que ni crean que son superdotados, ni que tampoco sean inferiores, sino darse cuenta de cuáles son sus limitaciones. Fomentar un esfuerzo personal y voluntad de mejora. Intentar que se esfuercen, pero midiéndose siempre consigo mismos, no con los hermanos, ni con ese tipo de cosas que a veces hacemos. Fomentar una autoexigencia, la autoexigencia dentro de los límites, también importante, no por encima de, a muchos casos de anorexia, por ejemplo, que están viendo que generalmente son casos de perfeccionismo excesivo. Atribuir el éxito a sus propias capacidades, no a la fortuna, al azar. Plantear retos que ellos mismos se pongan sus propias metas para poderlos superar, como un rasgo de autoeficacia. Elogiar las capacidades personales e interpretar de forma positiva sus experiencias, pero no sobrevalorar las experiencias, sino dentro del margen normal. ¿Cómo ayuda al centro escolar? Bueno, en principio el centro escolar lo que hace es, dado que estamos mucho tiempo con los chavales, detectamos el problema. A veces es el tutor el que detecta el problema de forma más fácil porque está más tiempo con los chicos, pero otras veces no tiene que ver tanto con la función que hagamos, sino con la persona. A veces los chicos se identifican más con una profesora o con un profesor que con otro y le cuentan el problema, le cuentan el conflicto. Y luego también las materias, algunas son más, es más fácil que en algunas materias se vean ciertos conflictos. Por ejemplo, se me ocurre, pues en educación física, es más fácil que la profesora de educación física o el profesor pueda ver, pues a lo mejor si hay una debilidad del chico, si el chico a lo mejor está peor, se le ve que ha comido menos o que está más cansado, más agotado, más distraído, que en otras materias que a lo mejor pues no podemos ver un tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que hace el centro, pues sin duda hablar con el adolescente. Generalmente se le dice cuál es el conflicto que se ve, es decir, cuál es la razón por la que se le llama, se le suele proponer soluciones al conflicto y sobre todo decirle que va a estar acompañado en el proceso, que no es una cosa solo de él, ¿no? Se habla después con los padres
explica el conflicto que ha habido, se intenta proponer soluciones que sean acordadas, y generalmente el acuerdo a veces se pide incluso firmado, porque hay, bueno, pues hay acuerdos como por ejemplo de llevar a un alumno a un PCPI o otras cosas que exigen que los padres lo confirmen, ¿no? Y luego estaría la solución al conflicto, que tiene que estar basado en un acuerdo previo de las partes. La comunicación con el adolescente, que yo creo que es la asignatura pendiente en los conflictos que suelen darse. En concreto, bueno, en primer lugar sería la escucha activa. Como escucha activa es, bueno, viene a significar sintonizar con la persona, hacerle ver que le estás escuchando. Formas concretas de escucha activa, pues por ejemplo, no cambiar de tema cuando el otro te está hablando, no valorar ni juzgar lo que dice, dejarle terminar, no estar pensando en cómo voy a rebatir al otro antes de dejarlo explicar, observar los sentimientos que tiene la conversación en mí y la conversación en el otro, o sea, me estoy enfadando, me está poniendo de los nervios, o estoy pasando del tema, ¿no? O qué le está pasando al otro. Hacer preguntas abiertas del tipo, ¿qué te parecería a ti si estás de acuerdo con esto? Y por último sería parafrasear, o sea, ir dando muestras al otro de que le estás escuchando. ¿Es verdad esto que dices? ¿Te parece que esto es lo que tú me quieres decir? ¿Realmente este es el problema que tú me estás contando? Porque ahí se ve si la comunicación es fluida o no lo es. Tú puedes estar interpretando una cosa que no tiene nada que ver con lo que te dicen. Y esto nos pasa a todos, esto es a nivel de parejas, de cualquier persona, de relación con persona. La segunda es tener paciencia, que yo sé que esto nos falta. Pensad que la prisa en los resultados no se puede tener. Todo lo que ha tenido un tiempo de gestación necesita otro tiempo para desenredarse, es que no hay otra manera. Si a lo mejor hemos tardado en detectar un problema meses, pues otros tantos para conseguir el resultado final, ¿vale? La empatía, pues no se trata de ceder, se trata de ponerme en el lugar del otro, o sea, calzarme con sus propios pies, con sus propios zapatos, ¿no? O sea, darme cuenta de qué es lo que le puede pasar al otro, por qué me plantea este conflicto, por qué es importante para él. La creatividad, y esto a veces no lo tenemos, es intentar pues inventarnos todas las soluciones posibles, aunque nos parezcan locas, absurdas, y luego dialogar entre todos a ver si realmente eso es posible, ¿no? Si esa solución vale. Y replantear los asuntos, si realmente ha estado bien, hemos cumplido todos esos pasos, pues ¿por qué no ha de funcionar esa solución, ¿no? Más concreto todavía, frases que no debemos pronunciar nunca con un adolescente y que nos salen: eres demasiado joven para entender, o eso de yo a tu edad, si dices eso otra vez, eso no es asunto tuyo, me traen sin cuidado lo que tus amigos hagan, frase que eso sí que la repetimos mucho. Hablaremos de esto cuando necesites saberlo, sobre todo en temas de sexualidad, donde todos nos hacemos los locos. Eso es cosa de niños o de niñas. ¿Por qué me preguntas eso? Todavía no necesitas saber nada acerca de eso. O no recurras a mí si te equivocas. Error total. Frases para comunicar bien con un adolescente. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo sé que cuando uno está tenso esto no le sale ni de broma. Pero vamos, os puedo hacer una copia para que la tengáis encima de la mesa. ¿Te gustaría compartir más acerca de esto? ¿Quieres contarme algo más sobre lo que pasa? Esa es una buena pregunta. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Estoy interesado en lo que estás diciendo. ¿Conoces lo que esto significa? Eso parece importante para ti. Hablamos de eso. ¿Quieres hablar sobre ese tema? Y consejos así también de andar por casa. No cortéis con frases negativas la iniciativa de la conversación de tu hijo. Es decir, si ellos toman iniciativas en hablar de algo, no digáis, no, bueno, ya hablaremos de eso. Intentar, bueno, aunque uno tenga prisa o no tenga ganas o esté cansado de intentar escuchar,
Cuando vayas a reprenderles por algo, siempre hay que empezar de forma amigable y suave, nunca te vas a enterar, que es lo que nos sale, ¿no? Con las zapatillas, ¿sí? Presta atención a su punto de vista, o sea, algo se están contando que a lo mejor que sin duda es importante para ellos, pues no nos lo plantearían. Intenta ganarte su confianza con paciencia, volvemos a lo de la paciencia, y dosifica tus mensajes. Yo sé que os estoy metiendo mucha caña hoy, pero es que si no me da tiempo a contaros todo lo que quiero. Pero bueno, pues hacerlo y de forma, en fin, a poquitos. Fijaros, una de las cosas que yo comprobé en aquel curso que os contaba al principio es que la mediación funciona. Cuando realmente uno no tiene ni idea de cómo solucionar un problema, lo mejor que puede hacer es llamar a alguien que sea un mediador experto y que, bueno, que puede ser un amigo, no tiene por qué ser un profesional de esto, que favorezca la comunicación de la mejor manera posible. Hay veces que uno no puede hablar con su hijo, tiene que hablar un tío, un primo, un sobrino, alguien que es más cercano y más afín, y eso ya es un mediador. Las funciones del mediador, pues las que veis ahí: favorecer la comunicación, favorecer la comunicación evitando que haya insultos, que haya palabras que no se deben. Eso es lo que hace un mediador, por ejemplo, en conflictos en servicios sociales, ¿no? Promover la comprensión, pues en este caso sería aportar distintos puntos de vista. Esta persona dice esto, esta dice otro, a ver cuál es la solución mejor. Transformar el enfrentamiento en creatividad, esto es lo más difícil. A veces las heridas son tan grandes y el daño a veces parece tan irreparable, y dices, pues a ver cómo hago yo esto de la pelea, sale algo positivo. Pues sí, sí. Y luego ayudar a restablecer las heridas. A veces los adolescentes pues nos han decepcionado, y es la verdad, y uno tenía mucha confianza y empieza a ayudar, y en fin. Y esas cosas son las que hay que restablecer en cualquier relación que se deteriora por un conflicto. ¿Quién solicita la mediación? Cualquiera de las partes, cualquiera de las personas que están implicadas en el conflicto. ¿Cuándo se solicita? Pues cuando realmente hay problemas de todo tipo, por ejemplo, problemas en la convivencia, cuando, por ejemplo, hay, problemas en la pareja que creéis que puede afectar al desarrollo de vuestros hijos, o nuevas situaciones que se dan, pues yo qué sé, el paro, por ejemplo, de un familiar de uno de los padres, que puede afectar en la dinámica de la casa, o, por ejemplo, pues situaciones de riesgo, el uso de drogas, alcohol y demás, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde solicitamos? Pues se puede solicitar bien en servicios sociales, que es gratuito, o bien en organismos de la Comunidad de Madrid, que los hay, de mediación familiar, o bien terapeutas que conozcáis o que os hayan contado que son interesantes, ¿no? O gente que trabaja bien. Lo que sí os quiero decir, y con esto es un poco lo que os quería contar hoy, es que a quienes elijáis de mediadores, como tenéis que contar todos vuestros secretos, pues que sean las personas que consideráis mejores, es decir, donde os encontréis más cómodos y más seguros. Y por último, y acabo, os quería leer una cosita, que es un cuento que a mí me ayuda en los momentos difíciles. Yo sé que cuando tenéis un problema, uno le desborda el problema y dice, mira, lo único que quiero es olvidarme y salir al campo de la batalla. Pero a mí me ayuda porque, bueno, pues me recuerda un mensaje que os he fotocopiado y que quiero que guardéis si queréis para los momentos difíciles. Y dice así, es un cuento sufí que se llama Todo pasa. Un rey dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total. Tiene que ser muy pequeño, de manera que quepa escondido debajo del diamante del anillo. Todos ellos eran sabios, grandes eruditos, podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudiera ayudar en momentos de desesperación total era difícil. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada.
El rey tenía un anciano sirviente que era casi como su padre. También había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él, por tanto lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por él. El anciano le dijo: no soy un sabio ni un erudito, y menos un académico, pero conozco el mensaje, porque solo hay un mensaje, y esa gente no te lo puede dar. Solo puede dártelo un místico, un hombre que haya alcanzado la realización. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente, y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de su agradecimiento por mis servicios, me dio este mensaje y lo escribió en un papel. Lo dobló y se lo dio al rey. No lo leas, manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando lo demás te haya fallado, cuando no encuentres salida a la situación. Y ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido, el rey perdió el reino, estaba huyendo en su caballo para salvar su vida y la de sus enemigos le perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa, no había salida. De repente se acordó del anillo, lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía: esto también pasará. Mientras leía esto también pasará, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Y aquello pasó. Todas las cosas pasan. Los enemigos que le perseguían se deben haber perdido en el bosque, deben de haberse equivocado de camino. Poco a poco dejó de oír el trote de los caballos. El rey se sentía tremendamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, lo volvió a poner en el anillo, reunió a su ejército y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música y bailes. El anciano, que estaba a su lado en el carro, le dijo: este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir?, le preguntó el rey. Ahora estoy victorioso, la gente celebra mi vuelta, no estoy desesperado, no me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Esto es lo que me dijo el santo. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No solo para cuando eres el último, también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo, leyó el mensaje. Esto también pasará. Y de repente, la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que se regocijaba, que bailaba, todo pasa. Pidió al anciano sirviente que viniera a su carro y se sentara junto a él y le preguntó: ¿hay algo más? Tu mensaje me ha sido de gran ayuda. La tercera cosa que dijo el santo es: recuerda que todo pasa, solo quedas tú. Tú permaneces por siempre como testigo. Todo pasa, pero tú permaneces. Tú eres la realidad. Todo lo demás solo es un sueño. Hay sueños muy hermosos, hay pesadillas, pero no importa que no se trate de un sueño precioso, que se trate, de un sueño precioso o de una pesadilla. Lo importante es la persona que está viendo el sueño. Ese que ve es la única realidad. Y con esto os voy a dar una cosita y por mí. Cuando estoy desesperado, bueno, esto es mucho problema. Bueno,
Ahora si queréis preguntarme alguna cosita o algo, queréis que comentemos, tenéis la oportunidad de hablar también con las personas que, aparte con profesores, pues con los que trabajan directamente con los conflictos, que son aquí estos mozos, que lo hacéis muy bien. Os he dejado anestesiado. Una reflexión es una descripción de lo que es un adolescente, y ya que has dicho que a veces desde el equipo directivo los propios tutores también, quizás tanto más que desde el equipo directivo sabéis lo que es los conflictos a veces con las familias. Yo creo que se da muchas veces el conflicto cuando el propio padre tiene un perfil adolescente. Y estoy hablando en serio, y muchas de las cosas que has escrito a veces, cuando nosotros tenemos un conflicto con un padre que se nos la información, no suele ser tanto que estén de acuerdo, no, es que ya es que la actitud es adolescente. Todo lo que has descrito, y ahí es cuando nos encontramos realmente con el problema. Y ya yendo más lejos y saliéndome de aquí del instituto, yo creo que muchos de los conflictos sociales que hay hoy en día, ya estoy filosofando mucho, es porque la adolescencia, tú lo has dicho, 25 años, vamos, yo creo que yo tengo 44 y me he encontrado con gente de mi edad que creo que también son adolescentes. Sí, no sé, sí. Yo lo lanzo, no sé si estáis de acuerdo o no. O sí, es verdad, es verdad eso, que muchos de los que, bueno, se supone que ya son maduros no lo son tanto, para nada, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Que yo también lo estoy viendo desde que doy clase y desde que yo era niña. Yo a los 12 años casi llevaba las coletas que me hacía mi madre, y ahora las niñas de primero las vemos con tacones, que yo las he visto este año con tacones y pintadas. Entonces no sabe uno como profesor o como madre igual, bueno, pero como profesor te encuentras con cada cosa que las ves en primero haciendo cosas con sus novios que se supone que siempre lo habían hecho los de bachillerato. Entonces, pero no sabes muy bien lo que hacer porque no, el estilo es tratar de niños, no son niños, son mayores y ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que ¿te acuerdas del principio de la exposición? Una cosa es la imagen que construimos de nosotros mismos, la parte física. O sea, la imagen que yo quiero dar yo imito y copio del adulto, ¿no? Entonces me pongo un cigarrillo en la boca y ya soy mayor, me pongo unos tacones y ya soy una señorita, me pongo no sé qué y puedo mantener relaciones sexuales con 12 años y soy estupenda. Pero es que nada de eso le está acompañando una madurez psicológica. Entonces yo me puedo poner un tacón, puedo mantener relaciones con 200.000 y fumarme todos los que tengo del mundo, pero hay una falta de realidad. O sea, y claro, sería más acorde a lo mejor una niña con coletas, como es tu caso, con una experiencia, porque psicológicamente estás ahí, que lo contrario, ¿no? Que es lo que nos estamos encontrando a veces. A veces ves a chicas o a chicos en clase que dices tú, Dios mío, a estas edades no hacía nada de lo que está contando aquí, ¿no? Incluso te da vergüenza a ti misma, ¿no? Pero yo creo que es falta de madurez, no acompaña. Pero no puede ser también que estemos en un mundo que cambia demasiado deprisa también para nosotros. Yo creo que sí. Vivimos el doble que la generación de nuestros abuelos. Maduramos mucho más tarde. Hay muchos alicientes para no madurar. La fiesta, los amigos, la nueva tecnología. Entonces todo eso suma y a veces incluso entre los padres tenemos... Claro, está claro. Es más, los adultos a veces imitamos la moda de los jóvenes, llega hasta ese punto, sí, eso es la verdad. adolescencia por un lado y la juventud se ve como un periodo difícil, pero es el periodo a imitar, entonces también es algo que está ahí. Es verdad, hombre, yo siempre digo que ellos lo tienen más difícil que nosotros, eso es indudable, porque tienen un mundo que con una cantidad de cosas demasiado rápido, se vive demasiado rápido, es verdad, y se inician cosas demasiado pronto. Sin información. Bueno, tú estás harto de dar información aquí, ¿no? Vamos, información y que mucha gente no la repara. Claro. Sí, a pesar de que creemos que lo saben todo, pero no saben de casi nada. Es verdad. Sonia, una reflexión que he hecho después de comprobar los últimos consejos es que una frase, y voy a decir una frase que suelo decir que seguramente sea desacertada, pero yo últimamente, después de los años en el equipo directivo, la he dicho muchas veces. A veces creo que les escuchamos demasiado. Te digo en serio, o sea, sí que quizás en la familia habría que escucharlos, pero yo a veces no doy cuando hablan con el policía, creo que Nacho va a estar, ¿sabes? Pero estoy hablando,
y hasta la policía les escucha. No es una si es que es un pedazo de pan este hombre. Ahora vamos nosotros. El profesor le escucha, el tutor también, el director también le pregunta cómo ha dormido. Quiero decir, no, pero te estoy hablando en serio. Sí, que sí, que sí. ¿Y dónde está al final la autoridad? Ellos escuchan. Ellos no... Ellos ¿Estoy de acuerdo con lo que digo? Sí, sí. Me estoy haciendo autocrítica. Sé que la policía sonaba muy porque sois a reír y lo he dicho creyendo. Pero tú, Nacho, hemos contado en algún cuadro que hemos dicho que vamos, me están vacilando hasta la policía. Y yo me he ido a casa todo contento porque he dicho, bueno, soy el director y ya no me importa que me vacilen tanto porque ya... La verdad, yo espero, porque a veces cuando se ha ido me ha dicho yo tú. Que nos ha vacilado, ¿verdad? Bueno, mientras os dais cuenta, ellos dicen que soy menor y no me puedes hacer nada. Porque yo era de vigilante y yo ahora mi pistola y se han enfrentado a él muchas veces diciendo que no me puedes hacer nada porque soy menor. Yo en las charlas que doy aquí solo intento desmontar. Claro. Que hay de verdad y que no hay de verdad. Pero bueno, eso que tienen, lo que decían, tienen mucha información. Pero no a veces no la adecuada. Se quedan con lo que quieren, con lo que les interesa. Y claro, y enseguida te denuncian al padre, te dicen que como me levantes la voz y nosotros vemos muchas denuncias falsas. Claro, que vienen ahí en cuanto el padre no la deja salir, por denuncias, por malos tratos, por cualquier cosa de esas. Luego se vuelve en contra, pero la inmediatez ellos no lo ven. No, pero yo discrepo. A ver, una cosa es la falta de autoridad que la tenemos todos, no tú, pero yo como profesora y como madre. Pero sin embargo yo sí, lo poco que he aprendido en tantísimos años que llevo de tutora, como siempre me toca, pues no miro a nadie. Esto es como llego y el cartel. Es que quizá los de primero no tanto, quizá los de primero necesitan que les lleves más, pero un poco más mayores sobre todo lo que quieren es que les escuches. Luego yo hago lo que me da la gana, yo les escucho, les pido su opinión y luego yo hago lo que me parece como tutora, ¿no? O a veces como madre también. Pero yo creo que sí, que ellos sobre todo quieren que se les escuche, ellos quieren decirte lo que ellos han visto. De hecho se quejan de no ser escuchados. Obviamente la autoridad, claro, obviamente la autoridad es aparte, es diferente un director, porque eso es una autoridad o un policía. Pero yo creo que el tutor y el padre o la madre, yo creo que lo que quieren es que les escuchen. Yo les escucho, luego yo tomo mis medidas como a mí me parece según mi autoridad. Pero yo les escucho primero. Y suelen decir siempre del buen tutor, o del tutor que a ellos les gusta, no el que les deja hacer más, sino el que les escucha más. Eso es lo que yo creo, lo poquito que creo que funciona más o menos. Pero, lógicamente con la autoridad, no, claro, si tú les dices así, pues es así. Pero sí que es verdad que les bailamos mucho el agua, es cierto, pero que a lo mejor les bailamos el agua tampoco quiere decir que les escuchemos. Sino simplemente que les dejamos hacer para no oírles, ¿no? Claro. Yo creo que escuchar lo que ellos quieren y luego manejar, y luego decir, bueno, te he escuchado, pero hay que hacer las cosas así, y pues, ¿no? Lo que decías tú de intentar llegar a un acuerdo o algo así, ¿no? No sé. No, y a veces hay cosas que son que hay que ponernos un límite, es decir, no todo es pactable, ni todo es te voy a escuchar, claro, a veces es me pasa bien, yo te escucho, pero el límite es este y a veces, pues bueno, eso es lo que cuesta. A veces nos cuesta a nosotros porque pensamos que no estamos tan seguros de la autoridad que tenemos. Y los profesores ni os cuentan, porque bueno, y llega un momento, no, nos pasa a todos, vamos, yo creo. Y los padres a veces como padres, ¿no? Y Nacho como policía de esto, tienes que dar una formación o la experiencia. La experiencia, no sé, no... Vamos, ahora sí están pidiendo ya formación interna de policía, o en la academia de policía, se cursa la gente de todo y tal. Yo cuando empecé aquí, como estaba en la Comunidad de Madrid, en muchos municipios, no habíamos inventado nada, pero o sea, poco a poco. ¿Eres biólogo? Sí, yo soy biólogo, bueno, me he presentado dos veces y espero seguir presentando. Perdona, me he metido no. Para darle ya un poco. O sea, que no ha entrado de nueva. No. Él iba para profe. Y es profe. Pero cualquier día lo ves aquí, claro. Espero que no mediando en conflicto. La pistola que la traigo. Oye, a veces igual. Poco a poco me metiendo. Pero trae el uniforme que a los de primero lo que les gusta es la estrella. La verdad es que a mí me parece una figura muy útil. Yo siempre lo he dicho, que está muy bien y es muy próxima. Siempre había uno de la ECAN que me decía, él vivía en Fuenlabrada, que si no lo había ido, pues no lo sé, tal. Luego indago y sí que había. Me dijo tal, que digo que yo allí no puedo hacer nada. Y ha estado con él allí y dice que parece que sí, además ha extendido y parece que
No, está bien, a mí me parece interesante. Yo se lo he preguntado porque creo que el año pasado, como a nosotros en el consejo, que no tenemos formación para capacitar los adolescentes, para que estos cursos necesitamos pues eso, valores sociales y apoyos. Sí, eso está claro. Yo por eso os comentaba al principio, el curso que os comenté, que estuvimos un año trabajando, para mí fue, vamos, muy enriquecedor, porque es que nos ponían, aparte del material para trabajar, que bueno, que estaba bien, es que nos ponían gente especializada, porque yo en concreto, en ese aula, además me tocaron 2 conflictos tremendos, uno de ellos con violencia de género terrible, o sea, con un caso de violación, una cosa espantosa, y vamos, durísimo, y yo, vamos, cuando había que intervenir, a mí, vamos, no sabía por dónde tirar, porque claro, tú vas un poco con la teoría, pero luego a la hora de la práctica es difícil. Claro, la gente que sois más especialistas en eso, los educadores sociales, que trabajáis con chicos en esos conflictos, pues es más fácil. Y de hecho hubo intervención domiciliaria incluso, ¿eh? No teníamos policía tutor entonces, porque esa figura no existía hace años, pero los educadores sociales intervinieron, en el caso este que os digo, ¿no? Luego que se solucione o no se solucione, claro, pues, se ha aplicado porque los recursos eran muy escasos. Bueno, al menos se consiguió, y eso sí que os lo puedo decir, que la mujer, que era una mujer maltratada, saliera de su casa, que no había salido en lo menos 10 o 12 años, y una mujer que tenía un aspecto, y yo a mí aquello me impactó muchísimo, pues como de unos 60 años, una mujer de 35 años, ¿eh? Era la primera vez que salía en nuestros tantísimos años a la calle. O sea, salía a la calle y vino a una tutoría, que eso era nada más, a contarme no sé qué del hijo, que luego era una situación familiar dramática, ¿no? Pero se consiguió con esa mediación. Por eso yo la mediación para mí es fundamental, y mediar con gente especializada, porque un profesor no tiene por qué saber nada. Nosotros no somos, ojalá, señora, no somos todo, pero no se puede, ¿no? Es difícil, sí. A veces es difícil, yo creo que para vosotros, ¿no? También. Sí, es que eso, es que por mucha forma, pero da igual, están por mucha formación que tengas, hay veces que ese tema no sabe. Claro. Claro, porque no siempre se consigue todo lo que se quiere, ¿no? No, y que muchas veces tú ves el problema pero ellos no. Claro. Y o sea, la base es que vean las dos partes que lo tengan, que vean las dos partes que existe un problema. En el momento que una de las dos partes no lo vea, que quieras guiar la situación, o orientar o informar, no vas a poder hacer nada. Pero vamos, eso es como quien cae en las drogas. Si yo no asumo que tengo un problema con las drogas, por mucho que tú me quieras desintoxicar, no se puede. Claro, sí, pues sí, es verdad. Yo sí que me he encontrado con familias que no aceptaban eso, ¿no? Porque es difícil, es duro, claro. En el fondo, el que está en tela de juicio es uno mismo. Si no ha salido bien es porque algo pasa, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con los chicos y tal, sí que les decimos que, bueno, dejamos que hablamos con un psicólogo, que muchas veces te cuentan ciertas historias que también a nosotros se nos van de la mano. Y otra de las cosas que sí que les decimos, que yo creo que es importante, es que nosotros acompañamos el proceso. O sea, si quieres llegar aquí, te podemos echar una mano para llegar aquí. Si quieres llegar a tal, también. Pero evidentemente, quien tiene que sacar las asignaturas es el estudio, no me ha presentado los exámenes. Entonces yo te puedo decir cómo te las puedes sacar, pero ya está. Entonces que también, o sea, dejarles que ellos elijan. O sea, que yo creo que muchas veces también les falta, ¿eh? Se lo damos tan hecho por lo que decías antes de la protección. Pues hay tanta protección que se nos olvida que también es necesario elegir dentro de lo que la sociedad nos permite, que ya no dentro de la libertad. Sí. Tengo una idea particular de que... A mí me gustaría preguntarle a ella, ¿quién pone en contacto al alumno contigo? ¿El alumno tiene que ir a ti? ¿Pasa por tutoría? ¿Lo manda a elección? ¿Cómo funciona? Pues desde los institutos lo hacemos desde dirección, desde el Jefatura de Estudios y desde el Departamento de Orientación, que está Luis, y bueno, también tenéis una profesora técnica de servicios a la comunidad, que es Ana, que viene 2 días a la semana, y también nos deriva caso. O sea, de esas 3. También tutores, sí, también tutores directamente. A ver, nosotros que lo pasen por el Departamento de Orientación es porque nosotros venimos un día a la semana. Entonces, por ejemplo, cualquiera de vosotros que seáis tutores, decir, pues mira, tengo este caso, pues antes de que se me olvide, o no coincido en horario con las educadoras,
pues se lo paso al departamento de educación o a jefatura o a dirección y que lo filtre cualquiera de estos 3 recursos, ¿no? Otras veces, por ejemplo, Paloma, sí hemos tenido derivaciones de ella en el recreo, que nos ha pillado incluso en el recreo y nos ha dicho, oye, que tengo un caso, tal. Sí, luego, claro, nosotros nos coordinamos y a través de servicios sociales directamente, tal, tenemos chavales. Si es una vez que se detecte de cualquiera de las formas, lo va a coger, sí. Sí, no puede ser incluso hogares. Sí. O sea que los padres, igual, pues generalmente los padres, la figura de referencia es jefatura de estudios, el tutor o dirección. Pero cuando somos nosotros es porque nos ha llegado, es decir, que si se enteran ellas no tenemos un protocolo que a la fuerza las tomamos que digan nosotros. Y los padres también pueden demandar ayuda directamente al servicio social. O sea, no tienen ni siquiera que pasar por nosotras si el caso es urgente. De hecho, nosotros hay muchos padres que nos han venido, nos han preguntado y directamente les mandan al servicio social. ¿No ves tú que es más rápido que vayas tú a que yo haga un informe y que lo derive? Porque luego pasa por una serie, pues, la burocracia, ¿no? Entonces muchas veces pues les mandamos directamente, que seguro que es más rápido. Y la verdad es que sí que es un éxito, ¿eh? Porque yo por lo menos la experiencia que tengo con los chavales sí que están contentos. O sea, esa sensación de puedo bajar un miércoles a hablar con unas personas que me pueden entender en el problema está muy bien. No todos no tienen esa posibilidad, ¿no? En un centro. Nosotros también además hacemos calle y la verdad es que de noche no sé si se esconderán, pero nosotros no se esconden si están fumando un porro. O sea, tengo que asegurar que no tiran el porro. No, tampoco. Entonces es como una figura un poco más cercana. Pero eso es la garantía que te da que exista una figura como vosotras, porque sabes que delante tuyo no lo van a hacer, pero yo no es que vaya a ir a cotillar con ella que hace pero que sé, yo me da la información, claro, en representación de los profesores, es decir, que te da la garantía de que alguien sepa lo que está haciendo el chaval. O sea, a mí me puede enseñar el grado de gravedad que tiene, pero tampoco nosotros es la función que eso que ellas se enteran, yo me entero exactamente lo que ha pasado. Yo creo que hay una coordinación buena. Sí, no, aquí funciona muy bien, desde luego, yo no puedo hacer otra cosa. La coordinación de todos los equipos es admirable, está muy bien. Además basta con que tener un conflicto en este centro para que se desplieguen un montón de medios, es una gozada. Ya, porque yo a ellas, yo sí lo he dicho, lo que hacen ellas es pronostica, bueno, sobre todo dolores de cabeza, cosas que tú sabes que no puedes preguntar, hay cosas que no sí, puedes porque además, lógico. Yo en tutor, yo andaba con tutor, claro, cosas que tú no debes saber, ¿no? Incluso es fácil que no te las cuenten, es más fácil que se las cuenten a ellos, claro. O prefieres que no te la respondan. Eso también. Eso también. Sí, que a veces te ves pillado en esas cosas. Que viene un tutor, yo he tenido esa experiencia, ¿no? En cambio, ellos no son las tutoras, están más a gusto. Que como tutor te vengan y te encuentren una información. Igual ellos no saben encauzar. Sí, es verdad. A veces te meten en un problema los chavales cuando te cuentan cosas. Sí, por eso decía. ¿Y ahora qué hago yo? Es que ya las ven dentro, pero Claro. Es distinto. eso la autoridad no es una más. Es una más. Está aquí, pero que es de fuera. Claro. Esta no va a contar nada a lo de aquí. Claro. O luego Luis, aunque entre nosotros nos podamos intercambiar la información, Sí, pero pero que ella no sepa sabe. que yo la tengo, que yo tengo la confianza de hablar. Y ella no lo sabe. Claro, no lo saben, piensan que no va. Ya han ido a hablar con ella en concreto, con María, con Ana, pero Ana María me lo cuenta a mí, pero ella no sabe, alguna cuestión alumno no sabe eso. Claro. Sí. Bueno, a veces sí que les decimos, no, se lo vamos a comentar a Luis, porque en este sentido, pues probablemente, ¿qué te parece? Y generalmente dicen, vale, ¿sabes? Que Sí, pero Luis no tiene... Tampoco dicen, no se lo Ya se lo he avisado, Y aunque Sí, estén avisados, yo creo que Luis es una figura que tampoco, o sea, no es su profe que les da clase, que es distinto, o sea, la referencia es diferente. Y no es la autoridad del director ni tampoco la de jefatura, es otra cosa. Es fácil que te cuenten cosas, bueno, seguro, que te contarán 1000 cosas que nos lo cuentan a nosotros. Es lógico. Sí, van en grados. Los tutores somos los que menos información tenemos. Pero bueno. Muy bien, pues nada. Buenísimo, pues. Dejo que vayáis, ¿no?